Just into the newsroom right now, courts are siding with Nashville in its lawsuit against the Trump administration. Metro joined the suit after the federal government cut ties with programs that they say kept Nashvillians housed. The administration says they were moving toward programs that stopped homelessness from happening in the first place, but Nashville leaders argued this would put hundreds back on the street. The new ruling now blocks the government's plans to pull funding, at least for now, until the full suit plays out. Mayor Freddie O'Connell says the city plans on sticking with the lawsuit until the end. El acontecimiento político reciente que sirve de base para este análisis implica una serie de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo Federal, que han sido objeto de cuestionamiento judicial y reevaluación institucional en diferentes niveles del sistema político de los Estados Unidos. Los hechos confirmados indican que determinadas iniciativas adoptadas por el gobierno federal han sido temporalmente limitadas o suspendidas por decisiones de jueces federales, al tiempo que los gobiernos estatales, las autoridades locales y los órganos administrativos han iniciado procesos de ajuste para hacer frente a este nuevo marco jurídico. Este tipo de dinámica no es excepcional en el contexto estadounidense, pero suele dar lugar a un periodo de incertidumbre institucional controlada, en el que los actores involucrados evalúan alternativas dentro de los marcos legales existentes. Desde el punto de vista institucional, los analistas observan que el primer efecto de las decisiones judiciales que restringen las acciones del Ejecutivo tiende a ser la necesidad de una revisión técnica de las bases legales utilizadas para justificar dichas acciones. En análisis preliminares, los juristas evalúan que, cuando una política se suspende no por su objetivo declarado, sino por fallas de procedimiento o por extralimitación de competencias, existe la posibilidad de que el gobierno federal busque reformular sus actos administrativos. Este proceso suele implicar la reescritura de memorandos, la elaboración de nuevas justificaciones legales, la redefinición del ámbito operativo y, en algunos casos, la limitación explícita del alcance territorial o funcional de las medidas adoptadas. Se trata de una vía institucional recurrente, en la que el Ejecutivo intenta compatibilizar su agenda política con los parámetros establecidos por el Poder Judicial. Otro escenario discutido por los especialistas implica la continuación del debate en los tribunales, mediante la interposición de recursos y solicitudes de revisión en instancias superiores. Según las interpretaciones institucionales, este camino forma parte del funcionamiento regular del sistema jurídico y no implica por sí solo una ruptura o una aceleración extraordinaria de los procesos políticos. Mientras se analizan estos recursos, las políticas impugnadas suelen permanecer suspendidas o parcialmente limitadas, lo que crea un intervalo administrativo en el que las agencias federales deben operar bajo directrices provisionales. Los analistas consideran que, durante este periodo, existe una tendencia a la cautela operativa, con una reducción de las iniciativas potencialmente controvertidas y una mayor dependencia de los dictámenes jurídicos internos. En el ámbito de la administración pública, también existe la posibilidad de que el episodio dé lugar a una reorganización interna dentro de los departamentos federales implicados. En los análisis institucionales, los expertos señalan que las situaciones de impugnación judicial pueden dar lugar a la centralización de las decisiones delicadas en niveles jerárquicos más altos o en unidades especializadas en conformidad legal. Esta reorganización no altera necesariamente la dirección política general, sino que busca reducir los riesgos de nuevas suspensiones judiciales, asegurando que las decisiones futuras pasen por filtros jurídicos más rigurosos antes de su implementación. Se trata de un ajuste administrativo que tiende a ocurrir de forma gradual y discreta, a menudo sin un impacto inmediato perceptible fuera de las estructuras gubernamentales.
En el ámbito de las relaciones entre el gobierno federal y los estados, los analistas consideran la posibilidad de intensificar las negociaciones institucionales. Los gobernadores y las autoridades estatales, especialmente en las áreas directamente afectadas por las políticas impugnadas, pueden buscar una mayor claridad sobre sus funciones y límites. Uno de los escenarios discutidos implica la formalización de acuerdos administrativos o protocolos de cooperación, que establezcan condiciones específicas para la actuación federal en determinados territorios. Estos acuerdos reflejan la flexibilidad del federalismo norteamericano, en el que la implementación de políticas nacionales puede variar según el contexto regional, sin que ello represente una ruptura del orden constitucional. Desde el punto de vista legislativo, aunque el acontecimiento reciente se originó principalmente en el Ejecutivo y el Judicial, existe la posibilidad de que el Congreso pase a desempeñar un papel más activo en el debate. Los analistas consideran que los parlamentarios pueden solicitar información adicional a los organismos involucrados, promover audiencias o discutir propuestas de ajuste legal que aclaren las competencias y los procedimientos. Este tipo de respuesta tiende a ser institucional y técnica, orientada más a la producción de normas estables que a la intervención inmediata en el conflicto en curso. En las lecturas académicas, este movimiento se interpreta como parte del esfuerzo del poder legislativo por reafirmar su papel de supervisión y definición de marcos legales claros. Otro aspecto que se tiene en cuenta es la gestión interna de las agencias federales durante el periodo de transición institucional. Los analistas observan que, ante las incertidumbres jurídicas, es habitual que los órganos administrativos emitan orientaciones internas temporales, refuercen la formación y revisen los procedimientos operativos estándar. El objetivo de estos ajustes es garantizar que los funcionarios actúen de manera coherente con las decisiones judiciales vigentes, evitando acciones que puedan generar nuevas cuestiones legales. Este enfoque en el cumplimiento tiende a reforzar una cultura administrativa más cautelosa, al menos a corto plazo, mientras se redefinen los contornos legales de las políticas. También existe la posibilidad de que el debate institucional influya en la forma en que el propio Ejecutivo comunica sus políticas. En escenarios como este, los analistas consideran que el gobierno puede optar por un enfoque más técnico y menos asertivo en la presentación pública de determinadas iniciativas, haciendo hincapié en los procesos legales y los fundamentos administrativos. Este cambio de tono no implica necesariamente una revisión de los objetivos, pero puede interpretarse como un intento de reducir las fricciones institucionales y de señalar la disposición a operar dentro de los límites establecidos por el Poder Judicial. En el plano más amplio del sistema político, el episodio puede entenderse como parte de un ciclo recurrente de ajuste entre los poderes. Según las lecturas institucionales, la interacción entre las decisiones judiciales, las respuestas administrativas y las reacciones legislativas contribuye a la definición gradual de los límites de la acción ejecutiva. Este proceso se caracteriza por el incrementalismo, en el que los cambios se producen mediante la acumulación de decisiones y prácticas y no por acontecimientos aislados. Los analistas destacan que, en este contexto, la ausencia de resultados inmediatos no debe interpretarse como parálisis, sino como expresión de la complejidad del sistema de controles y contrapesos. Por último, es importante señalar que las repercusiones iniciales de este acontecimiento siguen abiertas y condicionadas a factores aún en desarrollo. Las futuras decisiones de los tribunales, las elecciones administrativas del Ejecutivo y las posibles iniciativas del Congreso podrán influir en la trayectoria institucional del caso. Por lo tanto, el primer momento se caracteriza menos por definiciones definitivas y más por procesos de adaptación, en los que diferentes actores institucionales ajustan sus conductas,
ponen a prueba los límites legales y mantienen abiertas las posibles vías para la evolución del escenario político en análisis. A medida que el debate institucional avanza más allá de la respuesta inicial a las decisiones judiciales y los ajustes administrativos inmediatos, los analistas consideran que los posibles desarrollos tienden a organizarse en una fase de consolidación gradual, en la que los diferentes poderes y niveles de gobierno comienzan a operar con mayor claridad sobre los límites establecidos provisionalmente. En esta etapa, uno de los escenarios discutidos implica la transformación de las recientes decisiones judiciales en referencias más estables para la actuación futura de las agencias federales. Si estas decisiones se mantienen en instancias superiores o no se revierten en el corto plazo, existe la posibilidad de que pasen a influir de manera más permanente en la interpretación interna de las competencias del Ejecutivo, aunque sin producir cambios legislativos inmediatos. Según interpretaciones institucionales, este proceso de consolidación tiende a ocurrir de manera técnica y poco visible para el público. Las agencias federales pueden incorporar interpretaciones judiciales en dictámenes internos, manuales operativos y directrices administrativas, ajustando las prácticas cotidianas sin necesidad de anuncios formales de cambio de política. Los analistas observan que esta internalización de los parámetros legales suele ser un mecanismo central de adaptación institucional, que permite al Ejecutivo seguir actuando dentro de sus objetivos generales, pero prestando mayor atención a las restricciones impuestas por el Poder Judicial. Se trata de un movimiento incremental que privilegia la estabilidad administrativa y la previsibilidad jurídica. Otro escenario considerado se refiere a la posible reconfiguración de la relación entre el Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales a medio plazo. A medida que las disputas iniciales se absorben institucionalmente, puede haber espacio para negociaciones más estructuradas entre las autoridades federales y estatales, especialmente en áreas sensibles. Los analistas consideran que estas negociaciones pueden dar lugar a acuerdos administrativos formales, como memorandos de entendimiento o protocolos de cooperación, que definan con mayor precisión las condiciones de actuación federal en los territorios estatales. Estos instrumentos no alteran la jerarquía constitucional, pero funcionan como mecanismos de coordinación, reduciendo las ambigüedades operativas y los posibles conflictos futuros. En el ámbito del poder legislativo, una de las vías discutidas implica la profundización de la función de supervisión parlamentaria. Incluso en ausencia de consenso para aprobar nuevas leyes, los parlamentarios pueden intensificar el seguimiento de las acciones del Ejecutivo mediante audiencias, solicitudes de documentos e informes técnicos. Los analistas consideran que este tipo de actuación tiende a reforzar la transparencia administrativa y a producir registros institucionales que pueden influir en decisiones futuras, tanto en el ámbito del gobierno como del Poder Judicial. En los análisis académicos, esta función de supervisión se considera un elemento fundamental para el equilibrio entre los poderes, especialmente en momentos de controversia jurídica. También existe la posibilidad de que el episodio contribuya a cambios internos en la forma en que se formulan las políticas dentro del Ejecutivo. Según análisis preliminares, los departamentos federales podrían empezar a involucrar a equipos jurídicos de manera más intensa desde las fases iniciales de elaboración de políticas, con el fin de anticipar cuestiones legales y reducir vulnerabilidades. Este movimiento puede conducir a procesos de toma de decisiones más largos y cautelosos, con una mayor producción de documentación técnica y justificaciones formales. Aunque esto puede reducir la velocidad de implementación de ciertas iniciativas, los analistas consideran que también tiende a aumentar la solidez jurídica de las políticas adoptadas.
En el ámbito de las políticas públicas, especialmente aquellas que dependen de la coordinación entre organismos, existe la posibilidad de redistribuir las responsabilidades. Si determinadas acciones centralizadas resultan ser más frágiles desde el punto de vista jurídico, el Ejecutivo puede optar por delegar un mayor margen de decisión a los niveles administrativos intermedios o locales, dentro de los límites legales. Este tipo de descentralización operativa no implica el abandono de los objetivos políticos, pero puede dar lugar a una mayor diversidad en la aplicación práctica de las políticas. Los analistas observan que esta variación regional es una característica recurrente del sistema estadounidense, especialmente en contextos de fuerte escrutinio judicial. Otro aspecto considerado por los especialistas es el impacto indirecto sobre la cultura institucional del servicio público federal. Los episodios de impugnación judicial y revisión administrativa pueden reforzar las prácticas de conformidad y prudencia, incentivando a los funcionarios a priorizar el estricto cumplimiento de las normas y procedimientos. En las lecturas institucionales, este efecto se considera ambivalente, ya que, al mismo tiempo que aumenta la seguridad jurídica, puede reducir la flexibilidad administrativa y la capacidad de experimentación. No obstante, se trata de un ajuste gradual que se produce a lo largo del tiempo y varía entre los diferentes organismos y ámbitos de actuación. En el plano de la comunicación institucional, los analistas consideran que el gobierno federal puede adoptar estrategias más cautelosas al presentar políticas que están siendo objeto de debate jurídico. Esto puede incluir un mayor énfasis en los fundamentos jurídicos, el lenguaje técnico y la referencia a los procesos en curso, evitando afirmaciones categóricas sobre los resultados o los impactos. Este ajuste discursivo se interpreta a menudo como un intento de alinear la comunicación pública con las incertidumbres institucionales existentes, reduciendo el riesgo de nuevas controversias y señalando la disposición a operar dentro de los marcos legales vigentes. También hay discusiones sobre los posibles efectos acumulativos en la relación entre el Ejecutivo y el Judicial. Según algunos análisis, la repetición de disputas y ajustes puede contribuir a una comprensión más clara, aunque no formalizada, de las expectativas mutuas entre estos poderes. El judicial, al emitir decisiones y fundamentos detallados, señala límites y criterios, mientras que el Ejecutivo, al adaptar sus prácticas, responde a esas señales. Este proceso de interacción continua puede reducir la frecuencia de enfrentamientos abruptos en el futuro, aunque no elimina las divergencias políticas o jurídicas de fondo. Por último, los analistas señalan que la segunda etapa del proceso institucional suele estar marcada por la acomodación y el aprendizaje. Los diferentes actores evalúan los costos, riesgos y beneficios de determinadas estrategias, ajustando sus comportamientos de manera pragmática. Esta etapa no produce resoluciones definitivas, pero establece patrones provisionales de funcionamiento que pueden perdurar, hasta que nuevos factores, como cambios en el contexto político, decisiones judiciales adicionales o iniciativas legislativas, alteren nuevamente el equilibrio. Así, el escenario permanece abierto, caracterizado por ajustes graduales y por la coexistencia de múltiples posibilidades institucionales en desarrollo. En un horizonte analítico más amplio, los estudiosos del funcionamiento institucional sostienen que los acontecimientos políticos recientes de esta naturaleza tienden a producir efectos graduales y acumulativos sobre la dinámica del sistema político y administrativo de los Estados Unidos. Aunque dichos impactos no se manifiesten de forma inmediata, uniforme o plenamente visible, entre las posibilidades discutidas se encuentra la consolidación progresiva de entendimientos institucionales, resultantes de la repetición de decisiones judiciales, la adaptación continua de procedimientos administrativos y el ejercicio recurrente de control por parte del Congreso.
En este proceso no se produce una redefinición abrupta de las atribuciones formales, sino un movimiento incremental en el que los límites de la actuación del Poder Ejecutivo pasan a ser asimilados de manera más consistente por las agencias federales a lo largo del tiempo. Según las lecturas académicas, la recurrencia de disputas jurídicas en determinados ámbitos de la política pública puede favorecer el surgimiento de un consenso operativo tácito. Este consenso no se materializa en un único acto normativo ni en una decisión aislada, sino que se expresa en las prácticas cotidianas de formulación, implementación y comunicación de las políticas. En este contexto, los organismos federales tienden a evitar estrategias que se perciben como más frágiles desde el punto de vista jurídico, optando por alternativas menos amplias, pero con mayor seguridad jurídica. Los analistas observan que este tipo de acomodación suele privilegiar la previsibilidad y la estabilidad institucional, aunque implique renunciar parcialmente a iniciativas más ambiciosas. Otro eje de reflexión se refiere al papel del Congreso en un horizonte de medio a largo plazo. Si se repiten controversias similares o adquieren mayor relevancia política, los parlamentarios pueden considerar la necesidad de revisar los marcos legales vigentes. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left. A su actuación. Las evaluaciones iniciales indican que los procesos legislativos de esta naturaleza tienden a ser extensos y complejos, y requieren negociaciones entre diferentes fuerzas partidarias y debates técnicos en profundidad. Aún así, cuando tienen éxito, pueden dar lugar a leyes más detalladas, reduciendo las ambigüedades que a menudo alimentan los conflictos entre los poderes. En el ámbito del federalismo, los analistas también consideran la posibilidad de ampliar el protagonismo de los estados en la formulación y ejecución de sus propias políticas, especialmente en áreas en las que la acción federal se enfrenta a restricciones legales persistentes. Este movimiento puede reforzar el papel de los estados como espacios de experimentación administrativa, siempre dentro de los parámetros constitucionales. Con el tiempo, las iniciativas estatales evaluadas como eficaces y jurídicamente coherentes pueden servir de referencia para futuras políticas federales. Este mecanismo de difusión se interpreta como un rasgo estructural del sistema político estadounidense y no como una respuesta excepcional a un episodio único. Desde la perspectiva de la gobernanza administrativa, un escenario a largo plazo contempla el fortalecimiento de los mecanismos internos, destinados a la evaluación preventiva de los riesgos jurídicos. Las agencias federales pueden empezar a incorporar análisis jurídicos de forma sistemática desde las etapas iniciales de la formulación de políticas. Según interpretaciones institucionales, esta práctica tiende a reducir la probabilidad de intervenciones judiciales posteriores, aunque puede hacer que los procesos de toma de decisiones sean más cautelosos y prolongados. Los expertos señalan que la tensión entre la eficiencia administrativa y la seguridad jurídica es recurrente en la gestión pública y suele gestionarse de manera pragmática, variando según impactos en la cultura organizativa de la función pública federal. La repetición de revisiones judiciales y ajustes administrativos puede fomentar una orientación más rígida en relación con el cumplimiento de normas y procedimientos. En los análisis académicos, este efecto se considera ambiguo, ya que puede aumentar la coherencia institucional y la uniformidad de las prácticas, al tiempo que reduce el margen de discrecionalidad y la innovación administrativa. Sin embargo, se trata de un proceso gradual que se desarrolla a lo largo de los años y está influenciado por factores como los estilos de liderazgo, las políticas de capacitación y los sistemas de incentivos internos. En el ámbito de las relaciones entre la orientación política y la ejecución administrativa,
Los analistas consideran la posibilidad de una separación más clara entre las directrices estratégicas generales y las decisiones operativas específicas. Ante un mayor escrutinio jurídico, los líderes políticos pueden optar por definir objetivos amplios, delegando la implementación técnica a estructuras administrativas con mayor autonomía, siempre que se respeten parámetros legales claros. Este arreglo puede contribuir a reducir la personalización de las políticas públicas y fortalecer la institucionalidad, aunque no elimine las disputas relacionadas con las prioridades y orientaciones generales. Otro aspecto que se examina con frecuencia se refiere a la interacción a largo plazo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La repetición de decisiones, recursos y ajustes administrativos puede favorecer la construcción de una comprensión más estable de las expectativas recíprocas entre estos poderes. Según las lecturas institucionales, este tipo de acomodación no elimina los conflictos, pero tiende a reducir los enfrentamientos abruptos, sustituyendo los choques puntuales por procesos más predecibles de negociación jurídica. Este aprendizaje institucional se entiende como parte del funcionamiento regular del sistema de controles y contrapesos, especialmente en contextos de polarización política. Por último, los expertos destacan que todos estos escenarios siguen abiertos y dependen de factores contingentes como cambios en la composición de los tribunales, transformaciones en la dinámica política del Congreso, prioridades futuras del Ejecutivo y condiciones económicas y sociales más amplias. El sistema político de los Estados Unidos se caracteriza por su capacidad para absorber tensiones mediante ajustes graduales y técnicos, más que por soluciones definitivas e inmediatas. Así, las repercusiones de un acontecimiento político reciente tienden a manifestarse como parte de un proceso continuo de adaptación institucional, en el que coexisten múltiples trayectorias que evolucionan a lo largo del tiempo, sin que sea posible, en este momento, establecer conclusiones definitivas o caminos únicos.